Buenos días, estimados alumnos. Guillermo Rayero te saluda. Vamos a trabajar el día de hoy en el curso de geometría el tema igualdad o congruencia de triángulos. Bueno, en este caso lo que vamos a ver son las formas como nosotros podemos conseguir esa igualdad o congruencia, ¿no? Para ello hay ciertas condiciones o criterios para definir dicha situación final. Entonces, en ese sentido, vamos a decir lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice que son dos triángulos iguales o congruentes, ¿no? Cuando tienen tienen iguales lados, o sea, longitudes, e iguales ángulos internos y externos. Entonces, ahí se puede considerar que dos triángulos son congruentes o iguales, ¿no? Entre comillas. También es un caso particular de la semejanza de triángulos, porque en la semejanza de triángulos se trabaja con proporciones, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, es un caso particular porque la proporción o la razón geométrica es uno. Entonces, en ese caso se considera la igualdad o congruencia, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, ¿no? Dos triángulos igualitos, ¿no? Este es el triángulo PQR, este es el triángulo P'Q', ¿no? Entonces se dice que son iguales porque tienen los tres lados, los tres ángulos internos y los tres ángulos externos iguales, ¿no? Acá se visualiza claramente en la figura, ¿no? Y acá se puede poner, digamos, como uno tras de otro, ¿no? Acá como que se estuviera teniendo un pequeño sólido isométrico, ¿no? Entonces, los criterios que vamos a estudiar, muchachos, van a ser tres, ¿no? En este caso el primero, cuando dos triángulos son congruentes cuando tienen igual un ángulo y dos lados, ¿no? Entonces, un ángulo y dos lados. Entonces, en este caso, muchachos, se puede decir que estamos en el caso lado, ángulo, lado, ¿no? Entonces, este es el primer criterio. Este es el primer criterio. Lado, ángulo, lado, ¿no? Entonces, basta que tres elementos del triángulo, de un triángulo sean los mismos que el otro, ya se considera o ya se puede hablar de la congruencia o igualdad, ¿no? Entonces, en este caso, estos triángulos son congruentes bajo este criterio, ¿no? Los ángulos son iguales y los lados que los forman también. Entonces se concluirá que los triángulos son congruentes, ¿no? El segundo caso, dos triángulos son congruentes cuando tienen dos ángulos iguales y el lado adyacente a ellos. Entonces sería ángulo, lado, ángulo. Este es el famoso ala, ¿no? El famoso ala. Entonces acá tenemos triángulos PQR y P'Q', Son congruentes ¿por qué? Porque tienen los ángulos P y R y P' y R' iguales y el lado PR y PR' también iguales. Por lo tanto, si tres elementos de los seis de un triángulo son iguales a otro, se concluirá que los triángulos son congruentes. Ahora, tercer caso, dos triángulos son congruentes cuando tienen respectivamente uno a uno sus tres lados. Es el famoso criterio lado, 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 ¿no? Entonces, cuando los tres lados de un triángulo son iguales a los del otro, se puede concluir que son congruentes, ¿no? Triángulo PQR, triángulo P'Q', PQ igual a P'Q', QR igual a Q'R' y PR igual a P'R'. Si los tres lados son congruentes, se concluye también que ambos triángulos son congruentes, ¿no? Entonces, estos son los tres criterios que vamos a utilizar para la resolución de problemas, ¿no? Luego vamos a ver a continuación, dos triángulos rectángulos son congruentes cuando tienen iguales los dos catetos, ¿no? Efectivamente, está aplicando el criterio
lado, ángulo, lado, ¿verdad? Entonces aquí hacemos mención de dicho criterio, lado, ángulo, lado, y cumple, ¿no? Cumple, ¿no? Acá podemos ponerle puntito, puntito, y serruchito, serruchito. ¿Está bien o no? ¿Sí? Ahí está. Entonces de ahí se concluye PQ igual a P'Q', PR igual a P'R', y el ángulo entre ellos 90. Entonces se concluirá que los triángulos rectángulos son congruentes. Dos triángulos rectángulos son congruentes cuando tienen respectivamente igual un cateto y un ángulo, ¿no? Claro. Indirectamente estamos aplicando ángulo lado, ángulo sí o no. Porque sí o sí, como son rectángulos, ¿no? Como son triángulos rectángulos que tienen en común el ángulo recto, pues muchachos, 90 grados. Entonces este valor es fijo, ¿no? Entonces dice cuando tienen un cateto y un ángulo igual, es lógico. Si tengo el cateto y el otro ángulo, que estoy aplicando indirectamente el criterio ángulo, lado, ángulo, ¿verdad? Entonces acá se deduce PR igual P'R' y beta igual a beta prima, ¿no? Entonces se concluirá que los triángulos son congruentes, pero ojo, recuerda que en líneas generales tienen que cumplirse mínimamente que 3 de los 6 elementos sean iguales. Pero profesor, acá hay 2. No, no es que acá hay 2. ¿Qué dice acá? Pues eso lo estoy subrayando. Triángulos rectángulos. Eso quiere decir que ya el ángulo de 90 ya está tácito, ¿sí o no? Entonces hay un dato de entrada. Entonces, añadiendo los otros 2, ¿cuánto te da? 3 datos. Entonces, ¿cumple la condición, cumple el criterio? Sí, sí lo cumple, ¿no? Un cateto y un ángulo opuesto, ¿no? Un cateto, ¿no? Un cateto y un ángulo opuesto, ¿no? PR y PR' iguales, un cateto y un ángulo opuesto. Ya, pues en este caso se puede considerar, bueno, en este caso tengo ángulo, ángulo, lado, ¿no? Si se puede decir así, ¿no? Porque todos ángulos son iguales, ¿no? Dado que entre los dos forman el mismo ángulo y tienen la misma proyección, ¿no? De la hipotenusa. Entonces, en ese sentido también se puede considerar congruencia, ¿no? Entonces sería ángulo, ángulo, lado. O también puedes decir esto, ¿no? Alfa 90, acá tienes complemento de alfa, ¿sí o no? Igual acá, ¿cierto? Entonces, bajo esa condición, ¿qué se va a cumplir? Otra vez, ángulo, lado, ángulo. ¿Te das cuenta? ¿Ve? Entonces, en ese sentido, cumple con la propiedad. Después, un cateto y un ángulo opuesto, ¿no? Un cateto y un ángulo opuesto. Entonces, PR igual P'R', ¿no? Bueno, acá estamos viendo lo mismo en realidad, es para remarcarlo nomás, ¿sí? Luego tenemos aquí dos triángulos rectángulos son congruentes cuando tienen igual la hipotenusa y uno de los catetos, ¿no? Igual la hipotenusa y uno de los catetos, puede ser PR y PR', ¿no? Claro, si estos son iguales y tienen la misma hipotenusa, por el criterio, puedo poner acá un ángulo teta y acá un teta prima, ¿no? Y son igualitos, ¿verdad? Entonces podría cumplirse ángulo, lado, ángulo. No, perdón, lado, ángulo, lado. O ángulo, lado, ángulo, ¿no? O en ese caso también, si yo tengo dos ángulos iguales, como es el ángulo de 90 grados por ser rectángulo, entonces tendría lado, ángulo, lado. O sea, aquí cualquier criterio puede funcionar. Dos triángulos rectángulos son congruentes cuando tienen respectivamente igual hipotenusa y un ángulo. Es lo mismo, ¿no? Porque ya está el ángulo de 90 grados tácito, ¿no? Entonces, si dos elementos de un triángulo rectángulo son iguales, automáticamente se puede concluir congruencia. ¿Por qué? Porque tienen el tercer elemento incorporado, que es el ángulo de 90 grados, ¿no? Esto es lo que hay que conocer, ¿no? Hay que conocer para poder entender
al momento de resolver los ejercicios, ¿no? ¿Ya? Continuamos. Y aquí algunas observaciones, algunas propiedades, ¿no? Tenemos acá propiedades de los triángulos congruentes. En dos triángulos congruentes, ángulos iguales se ponen lados iguales y recíprocamente. Estos lados y ángulos son homólogos, claro, ¿no? O sea, acá de alguna forma es un resumen de todo lo que hemos visto, ¿no? 2. En un triángulo, un lado es menor que la suma de los otros dos y mayor que la diferencia. Acá es el teorema de la desigualdad triangular o teorema de la existencia de un triángulo, mejor dicho, ¿no? Entonces aquí voy a colocar teorema de la existencia de un triángulo. ¿Está bien? Teorema de la existencia de un triángulo. De un triángulo. Ya está, ¿no? Entonces, en ese sentido lo tenemos ahí. Luego, en un triángulo a mayor lado se pone mayor ángulo y recíprocamente, claro, ¿no? Mayor lado, mayor ángulo, menor ángulo. En dos triángulos que tienen dos lados respectivamente iguales y desigual el ángulo comprendido, a mayor ángulo se pone mayor lado, ¿no? La altura correspondiente a la base de un triángulo isósceles es también mediana y bisectriz, por lo tanto, eso viene a ser mediatriz. Y esto no es otra cosa más que, tengo acá mi triángulo isósceles, ¿no? Vamos a dibujarlo aquí. Dice que la altura que trazo, si es isósceles, es bisectriz y mediana, por lo tanto es mediatriz efectivamente. Pues no tengo, por ejemplo, A y A, tengo el ángulo teta, ¿no? Isósceles. Entonces aquí, esta altura es una mediatriz. Entonces A, B, C y H. Entonces BH, ¿qué es? BH es mediatriz. Ya está. Luego, aplicaciones de la igualdad. Bueno, acá es simplemente repetir, ¿no? Para demostrar que dos segmentos son congruentes suele ser útil demostrar que se oponen ángulos iguales en triángulos iguales. Es aplicar lo anterior, ¿no? Y acá lo mismo, ¿no? Para demostrar que dos ángulos son congruentes suele ser útil demostrar que dichos ángulos se oponen a lados iguales en triángulos iguales, ¿no? Entonces, redundarlo primero y esto está redundando los criterios de congruencia, ¿ya? Entonces, ahora, luego que ya hemos hecho la explicación del caso, muchachos, vamos a empezar con el desarrollo de los ejercicios, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vamos a pasar a continuación a desarrollar el primer ejemplo. El primer ejemplo que me dice, se muestra una pieza de madera donde ABCD es un trapecio isósceles, ¿no? BC paralelo a D. Si un carpintero hace un corte desde el punto C al punto medio del borde AD, tal que la distancia del punto A hacia la línea recta del corte es la mitad de la longitud del borde AB, halle la medida de entre dicho corte y CD, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hay que hacer es hacer el dibujo de este trapecio, ¿no? Porque en sí es un trapecio, ¿ya? O vamos a ponerlo aquí. Vamos a dibujarlo un poco en grande, ¿ya? Por acá. Por aquí. Por aquí. Y por aquí, ¿no? Más o menos por ahí. Ahí le va, ¿no? Trazamos la línea roja. Ahí está. Más o menos por ahí. Acá sería A, B, C, D y M, ¿no? Este es el corte, dice, ¿no? A ver, hace un corte del punto C, ¿no? Al punto medio del borde AD, ¿no? Este es el punto medio. Entonces, en este sentido, voy a poner
serruchito por aquí, serruchito por allá, ¿no? AM es igual a MD. Por otro lado, ¿qué dice? Dice que si un carpintero hace un corte del punto C al punto medio del borde AD, ¿no? Tal que la distancia del punto A hacia la línea recta del corte, o sea, evidentemente esto lo tengo que prolongar. Entonces aquí vamos a hacer la prolongación por acá, vamos a hacer la prolongación por aquí y vamos a trazar la altura, porque esta es la distancia a la que hace referencia el ejercicio, ¿está bien? Entonces aquí le voy a poner un valor h, ¿está bien? Entonces dice que esta distancia es la mitad del borde AB. Entonces si yo tengo acá 2L, aquí va a ser L, ¿sí o no? ¿Cierto? Ya está. Entonces, ¿qué más? Tengo que hallar el ángulo de dicho corte y el lado CD. O sea, me están pidiendo ¿qué cosa? Me están pidiendo el ángulo X, ¿no? ¿Cómo hallo ese ángulo? A ver, pues, a ver, pensemos. Acá tenemos triángulo AHM, se me ocurre pensar alfa, beta, ¿está bien o no? Opuesto por el vértice, acá es beta, ¿sí o no? Pero observen algo, muchachos, miren, en este triángulo rectángulo está alfa, beta y la hipotenusa trinche. Ahora, ¿qué pasaría si construyen otro triángulo rectángulo? ¿Dónde me convendría construirlo? Dense cuenta, miren, ve. Ángulo opuesto por el vértice, ¿no? Entonces, aquí me convendría trazar mi segunda altura, ¿no? Trazamos la altura, más o menos ahí, ¿no? Y obviamente, por ser paralela, se cumple la propiedad de la z, alfa aquí, alfa por allá, ¿no? Entonces, acá le voy a poner, pues, qué sé yo, DG, ¿no? DG. Entonces, ¿qué podemos observar? Dense cuenta, miren, ve. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Entonces, en ese sentido, muchachos, en ese sentido, ¿qué podemos concluir? Dense cuenta, tres elementos iguales. Entonces acá podemos decir que el triángulo AHM es congruente con el triángulo MGD. ¿Qué criterio? Ángulo, lado, ángulo. Entonces, si es así, entonces AH va a ser igual a GD y esto va a ser igual a L, ¿no? Va a ser igual a L. Va a ser igual a L, ¿no? Ahora, ¿qué me dice el problema? Trapecio y isósceles. Por lo tanto, si el trapecio es isósceles, entonces ABCD es trapecio isósceles. Por lo tanto, AB y CD como son iguales a ¿cuánto? A 2L. Entonces tengo 2L. Finalmente, observen acá,
Triángulo CGD. CGD es triángulo notable, ¿sí o no? Entonces diremos por acá, triángulo rectángulo CGD, CGD, entonces es un triángulo notable. Entonces se concluye que el valor de x, como este lado es la mitad que la hipotenusa, este triángulo es notable. ¿Cuánto vale x entonces? El valor de x es igual a 30 grados, ¿no? Sería la alternativa de B o la alternativa B de bueno, ¿cómo son ustedes, no? Esa es su cualidad y característica. Continuamos muchachos. Ejercicio 2. En un trapecio rectángulo ABCD recto en A y en D, la base menor AB mide 4 y la mediana ME del trapecio mide 6. M en AD. Si en AD se ubica el punto P tal que PB y PC son iguales y la ME del ángulo BPC es 90, te piden calcular MP, ¿no? Entonces, en este sentido, hay que dibujar el trapecio, hay que dibujar el trapecio rectángulo, naturalmente, ¿no? Hay que hacer el dibujo. Hay que hacer el dibujo. Ahí está, ¿no? Luego dibujamos la base media, ¿no? Que es dato del problema. Dibujamos la base media. Luego dibujamos los dos lados perpendiculares, ¿no? Más o menos por aquí. Ahí está. Vamos aquí a dibujar 90 grados. Ahí está. Vamos a ubicar los puntos A, B, C, D. ME es base media. M en AD. Y en este caso sería, en AD se ubica un punto P tal que PB y PC son iguales, ¿no? Entonces aquí sería culebrita, culebrita, ¿no? Ahí está. Y aquí colocaremos 3 bolitas, ¿no? Entonces, vamos con la información. La base menor mide 4, la base media mide 6, ¿no? PBC es 90 o BPC es 90, PB y PC son iguales, ya está. Entonces me piden calcular MP, ¿no? Me piden calcular esto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, a ver, ¿qué tenemos acá? Miren, miren aquí. A ver, acá primero hay que trabajar con los ángulos. Vamos con la solución. Este le voy a poner un alfa, este le pondré teta. ¿Está bien o no? Alfa más teta, acuérdate que es un trapecio rectángulo. Acuérdate que es un trapecio rectángulo. Entonces, alfa más teta es 90. Acá tengo 90 y teta, pero sé que teta más alfa es 90, por lo tanto, acá tiene que ser alfa también, ¿sí o no? Y acá tiene que ser teta, ¿no? Por otro lado, sabemos que ME es base media de AB y CD, por lo tanto, como ME
es base media, entonces ME es igual a B más DC entre 2. Reemplazamos los datos. 6 igual a B, que es 4, más DC, todo esto sobre 2. Entonces, en ese sentido, diremos, 2 por 6 es 12, ¿no? Pasa a multiplicar. Igual 4 más DC, por lo tanto DC vale 8, ¿verdad? Si esto es cierto, acá colocamos el 8, y diremos, si observan acá, alfa, teta 90, alfa, teta y culebrita, alfa, teta y culebrita. Otra vez, congruencia de triángulo, ¿sí o no? ¿Qué diremos acá? Diremos que, a ver, diremos lo siguiente, miren, triángulo PAB es congruente con el triángulo PDC. Criterio, ángulo, lado, ángulo. Entonces, a teta se le pone 4, acá también se le tiene que poner 4, ¿sí o no? Por lo tanto, AB igual a PD e igual a 4. Y naturalmente, a alfa es 8, acá también es 8. Entonces, AP es igual a DC e igual a 8. Pero acá hay un detalle, muchachos. Acá hay una base media, ¿sí o no? Entonces, si esto es 8, pero como acá tengo X, acá sería 8 menos X, ¿no? Ahora, a teta 4, a teta también se le pone 4, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, como M es punto medio, ¿qué diremos acá? Como M es punto medio de M es punto medio de AD, entonces AM igual a MD. Por lo tanto, 8 menos X es igual a X más 4, ¿no? Esto pasa a restar, menos 2X, esto también pasa a restar, que me queda menos 4. El valor de X es 2 centímetros, por lo tanto, el segmento MP va a ser igual a 2 centímetros. Y es la C de competente como son ustedes, ¿no? Pasamos al siguiente ejercicio. Como verán, nada difícil, nada complicado, ¿eh? A ver, ¿qué tenemos por acá? Ejercicio 3. La figura muestra 3 terrenos contiguos, MBC, AMCQN y NDQ, donde AM y MB son iguales, AN y ND también. ABCD es un romboide. La longitud del lindero MC es 80. CD es igual a 4QD, ¿no? CD es igual a 4QD. También la longitud del lindero NQ, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a tener que hacer el dibujo, ¿ya? Vamos a tener que hacer el dibujo, entonces, vean por acá.
hacemos el dibujo, ¿ya? Hacemos el dibujito del romboide, que es así también como se conoce al paralelogramo, ¿no? O sea, son términos sinónimos, ¿ya? En ese sentido, entonces hay que tenerlo claro esto, ¿sí? Vamos a dibujar el lindero MC, más o menos ahí. Ahí le va, ¿no? Y luego NQ, ¿no? Más o menos por aquí, ¿no? Por ahí. Ahí está, ¿no? Entonces colocaremos aquí. Vamos a poner los puntos A, B, C, D, N, Q y M, ¿no? ¿Qué me dice el problema? AM igual a MB, ¿no? Entonces, culebrita, culebrita. ¿Qué más? AN igual a ND, ¿no? Entonces vamos a rectificar el dibujito para que tenga cierto sentido, ¿no? No hay problema, eso se rectifica, ¿no? Porque la idea es que tenga coherencia, pues, ¿no? Tenga coherencia, ¿ya? Entonces, más o menos por acá, sería ahí. Vamos a dibujar por ahí. En color azulito. Vamos a mover el punto Q un poco más arriba para que tenga cierta coherencia, pues, ¿no? Más o menos por acá. Ahí, ¿no? Más o menos ahí. Ahí está, muchachos. Perfecto. ¿Ya? Entonces, esto es N, esto es el punto Q, ¿no? Porque lo que me piden es esto, ¿no? Esta es la incógnita. ¿Ya? Esta es la incógnita. Entonces, a ver, ¿qué más sabemos? Miren, a ver, sabemos que estos dos son iguales, ¿no? 3 bolitas por acá, 3 bolitas por allá. MC mide 80 metros. CD es igual a 4QD. CD es igual a 4QD, o sea, si acá tengo, por ejemplo, ¿no? Acá le puedo poner A, todo esto valdría 4A. Pero como acá tengo A, ¿cuánto me queda aquí? 3A. ¿Está bien? Listo. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Miren, a esta misma distancia, más o menos por acá, podríamos trazar ahí está, ¿no? 80 metros, acá también sería 80 metros, ¿sí o no? ¿Cierto? Ahora, en ese sentido, si esto está a la misma distancia, entonces acá también tendría que haber un punto medio, ¿sí o no? Acá le voy a poner P. ¿Está bien? Entonces borro este 3A y diremos P es punto medio de DC. Entonces, DP es igual a PC. ¿Está bien o no? Entonces, vamos a ver. Ahora, estos dos laditos son igualitos. Por lo tanto, estos de acá también tienen que ser igualitos, ¿sí o no? ¿Cierto? Ahora, si esto es A, acá sería 3A. Pero, si se dan cuenta, acá hay punto medio para el triángulo APD, ¿no?
Entonces, ¿qué podemos concluir aquí, muchachos? ¿No? Punto medio, estos son iguales. Pero, si se dan cuenta, este es punto medio también, ¿sí o no? Por lo tanto, Q es punto medio de P. Entonces, DQ es igual a QP. Y esto es A. Y efectivamente, acá vale A, ¿cierto? Por lo tanto, A y A, esto vale 2A. ¿Esto a qué me lleva? A lo siguiente. Triángulo APD NQ es base media de AP. Por lo tanto, X es la mitad de 80. Si esto es cierto, el resultado nos va a dar 40 metros, ¿no? C de competente como eres tú, ¿ya? Esa sería la respuesta al ejercicio. Y para finalizar, vamos con el último ejemplo, ¿ya? Y luego ver el material de clase. Está interesante, ¿no? Hay varias cositas que vamos a ir viendo a lo largo de la sesión. Entonces, para ya ir terminando esta primera parte, ¿no? Nos dice lo siguiente. Alejandro tiene o divide su terreno ARQBCD en 5 parcelas, colocando estacas en los puntos indicados del terreno como se muestra en la figura. La distancia entre las estacas ubicadas en los puntos R y P es 40, ¿no? R y P. O sea, sería más o menos esta distancia. CD es 45. CD es 45, todo esto. ARQP es rombo. ARQP es rombo, ¿no? Y ABCD es rectángulo. ABCD es rectángulo. Si Alejandro desea acercar el terreno a RQBCD y sabe que el metro lineal de cerca cuesta 20 soles, ¿cuánto gastará para acercar dicho terreno? A ver, muchachos, ¿qué haremos por aquí? Haremos lo siguiente, ¿no? Habrá que hacer el dibujo de esta figura, ¿no? Más o menos aproximado. En geometría definitivamente hay que dibujar y naturalmente hay que utilizar los instrumentos de medición, pues, ¿no? Las escuadras, las reglas, ¿no? Por ahí los transportadores si requieren ángulos, ¿no? Aunque en tu caso ya no creo que se dé, pero no está de más el uso de dichos instrumentos, ¿no? Porque si tú vas a ingeniería en la universidad, pues obviamente vas a llevar dibujo técnico. Y si vas a llevar dibujo técnico, naturalmente tienes que tener todos tus instrumentos a la mano. Pues no, vamos a hacer un dibujo a precisión para que se entienda esto. Ahí. Más o menos ahí. Voy a tratar de dibujar el rombo. Ahí está, ¿no? Más o menos esta distancia. Ahí. Ahí, más o menos que calza. Y luego acá prolongamos para construir el rectángulo, ¿no? Ahí está. Bueno, no me sale tan perfecto, pero ahí vamos con la idea. Más o menos. Ahí está, ¿no? Vamos a pulir esto un poquito. Bueno, acá no me salió muy
Bueno, la idea es que salga recto, ¿no? Pero bueno, ya asumiremos la condición porque el problema es lo que manda, ¿no? A, B, C, D, R, Q y P, ¿no? Entonces, el dato que tenemos que, como es rombo, A, R, Q, P, hay que trazar la otra diagonal. Acá tendremos 90 grados, ¿no? La distancia entre los puntos RP es 20, pero acuérdate que las diagonales de un rombo se dividen en su punto medio, o se cortan en su punto medio. Entonces acá será 20 y 20. ¿No? Es un rombo. Bueno, acá vamos a poner L y L. ¿Está bien? ¿Qué más? Bueno, este 20 viene por acá. Bueno, acá es 90 grados porque es un triángulo. Es un triángulo rectángulo en esta parte, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos, muchachos? Dice CD es 45, ¿no? CD es 45. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Bueno, evidentemente, si esto es 2L, ¿no? Si te das cuenta, todos lados son iguales. AQCP es romboide también, ¿no? Y creo que eso lo dicen o no lo dicen. Bueno, no lo dicen, pero se infiere, ¿no? Por las mismas condiciones. Diremos entonces que AQCP es un romboide. Por lo tanto, AQ y CP son iguales, ¿no? Entonces 2L por acá, acá también 2L, L por aquí, L por allá, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que este lado que es dato es 45. Entonces, como CD vale 45 metros, sumamos L más 2L igual a 45 metros, 3L igual a 45 metros, entonces L vale 15. Y si L vale 15, el problema ya está resuelto, porque si esto es 15, igual acá 15 metros, este lado va a valer 25, ¿sí o no? Porque es un triángulo notable, ¿verdad? Entonces aquí valdría 25 metros, ¿no? Ya conocemos el valor de L, por lo tanto acá le puedo colocar 30 metros, 15 metros, 20 metros que acá también lo son, ¿no? Acá L es 15, acá también es 15 y ya está. Ya tenemos todo, ¿no? Entonces en este sentido, el perímetro bastará con sumar las longitudes, ¿no? 25 más 25, (15 más 20, más 45 más 20. Ahora sería 50, 50, 65, 85, 130 y 20, 150 metros. Por lo tanto, el costo en el cual vamos a incurrir, ¿cómo se calcula? Se calcula el perímetro 150, o en este caso, multiplicar los 20 soles por metro, pero como acá tengo 150, lo multiplico por 150,
y el costo total ascendería a 3.000 soles, ¿no? Sería la alternativa A como respuesta final al ejercicio. Entonces, eso sería todo de mi parte. Les agradezco por su participación. Ya nos reencontramos en la segunda parte para el desarrollo de los problemas de la guía. Muy buenos días.